Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la Escuela Sabática Viva. Gracias, mira, estoy muy bien, así que espero que sigamos avanzando en estos preciosos temas. Ese es el objetivo, seguir avanzando. Eso. Muy bien. José Antonio, ¿cómo nos encontramos hoy? Pues dando gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha sostenido, seguimos adelante y estamos, pues como cada semana, felices de seguir considerando estos temas. Bueno, Fundamentos de la Profecía es el título para esta semana, ¿no? Pero sabemos que habrá un día cuando ya no habrá profecía. Bueno, Yo creo que ansiamos que llegue ese día donde ya no habrá necesidad de profecía. exacto. Esta semana tratamos el llamado, en realidad, de quien será el nuevo profeta de Israel, que está ante la presencia de Dios, ¿no? Y ante esa presencia, donde vemos al joven impresionado por lo que está viviendo, llega un momento determinado que el Señor le dice: oye, ¿a quién voy a enviar? Y la reacción de este joven llamado a ser profeta es: heme aquí, envíame a mí. Yo me pregunto si esa característica que demuestra Isaías, esa vocación de servicio, no es lo que debiera predominar en nuestra iglesia, especialmente en esta etapa. Porque lo hemos comentado en alguna ocasión durante estas lecciones. A las personas generalmente no les convence lo que escuchan, pero tiende a convencerles lo que ven. Y la actitud de vivir para servir, creo que esa tendría que ser nuestra motivación, tendría que predominar en nuestras vidas, ¿no? Quizás en algún momento vamos a comentar el encuentro de Isaías con su Dios, pero si no lo vamos a comentar más, por lo menos que nos quedemos con la idea de que estamos en este mundo para aportar algo a los demás. Y si puede ser lo que aportemos la salvación, ya mejor no puede ser. Quizás a alguna persona solo podamos ayudarle de forma puntual en sus circunstancias terrenales. Bien, Jesús lo hizo, ¿verdad que sí? Pero a otros vamos a poderles ofrecer y van a poder aceptar la vida eterna. Así que ojalá que nosotros tengamos claro que en esta época especial, única más que nunca, el heme aquí, envíame a mí, debiera ser lo que nos motivara a tener una vida de acción, de servir a los demás. No sé cómo veis lo que estoy planteando, pero... Sí, quizá nos falte algo que también le faltaba a Isaías, pero que pudo resolver, ¿eh? Y es que él, cuando contempla la gloria de Dios, cuando él ve a los serafines alabando a Dios, diciendo: Santo, Santo, el Señor de los ejércitos, él llega a decir: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, ¿de acuerdo?, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Claro, sabemos cómo actuó el Señor. Enseguida un serafín cogió un carbón del altar, tocó sus labios y le dijo que estaba limpio. Y justo fue entonces cuando, a la pregunta del Señor, Isaías se ofrece: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Señor, envíame a mí. Pero yo no sé si antes lo hubiera dicho Isaías. Entonces, quizá una cosa que necesitamos todo hijo de Dios, ¿de acuerdo?, es sentirnos en paz con el Señor. Y si nos sentimos no muy limpios, entonces hay que resolver esto lo primero, porque de lo contrario no va a ser fácil que nos sintamos motivados para testimoniar de algo que no estamos viviendo como habría que hacerlo, ¿eh? Bueno, de todas maneras, lo que es evidente es que Isaías se siente indigno delante de la presencia de Dios. Yo creo que eso es obvio según el texto, ¿verdad que sí? Y recuerdo unas palabras de un director de cine que es judío, norteamericano, Woody Allen, que decía, en una ocasión dijo hace muchos años, que el ser humano es capaz de plantarse delante de Dios en calzoncillos y no sentir ninguna vergüenza. Es decir, el ser humano necesita comprender la grandeza de Dios, lo que representa, lo que es, y una vez que tú entiendes quién es Dios, pues tener la humildad suficiente para decir: Señor, yo no soy nada, y si me quieres
utilizar para lo que tú entiendas oportuno, perfecto. Duele, pero es verdad. Yo sí que creo eso, porque también sabemos que aunque un ángel mismo baje y predique, si la persona no quiere creer, no va a creer, no va a querer estar con Dios si la persona no quiere. Por lo tanto, es verdad que Isaías se sentía indigno, porque lo era y porque todos lo somos, pero el hecho es que lo ha reconocido. Y porque lo ha reconocido, ha podido ser humilde en ese aspecto y entonces Dios ha podido capacitarle. Y es por eso que nosotros también tenemos que saber que si nos acercamos con humildad a Dios, Dios es el que nos capacita. Y nosotros entonces podemos decir, heme aquí, envíame a mí, porque si no, por mí misma voy a querer hacer muchas cosas y no voy a poder hacer nada. Bueno, humildad implica hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Exacto. Porque yo creo que a veces tenemos esa tensión, ¿no? Entre lo que nosotros queremos hacer porque entendemos que es bueno, que es necesario, que es útil, que es lo que tendría que ser, pero es que quizás el Señor tiene un planteamiento distinto. Entonces, la humildad es imprescindible para dejar al Señor trabajar en nosotros y que, dejándole trabajar, su voluntad pueda imponerse, que siempre va a ser mejor que nuestros propios planes. Bien, Julia, ¿hay alguna idea que no quieras que se nos escape esta semana? Pues mira, la idea que no quiero que se nos escape esta semana es la idea de los 2 querubines. Eso es lo que más me ha impresionado de esta escuela sabática. Fijaros cómo viene desde Génesis y va pasando por toda la Biblia. Desde Génesis 3:24, sabéis que Adán y Eva pues, fueron echados de su hogar, del jardín del Edén, y para que ellos no volvieran y tomaran otra vez del fruto y vivieran así en pecado para siempre, Dios tuvo que guardar el árbol de la vida. Exacto, de la vida, porque si comían de la vida y ellos ya habían comido del otro, iban a vivir en pecado para siempre. Entonces puso 2 querubines para guardar ese árbol, el árbol de la vida. Pero es que fijaros que después, pasando el tiempo, cuando se hizo el arca de la alianza, también se puso sobre ella 2 querubines, también como señal o símbolo de guardar que lo que había dentro, ¿verdad? Y qué había dentro y además entre, que era el propiciatorio, ¿verdad? Estaba la presencia de Dios y dentro del arca estaba la ley de Dios, estaba el maná y la barra de Aarón, que floreció. Entonces, todo esto son símbolos que llegan hasta nosotros para decir que todo esto está guardado por Dios y nos lleva hacia el Apocalipsis, desde el Génesis, que antes del pecado era el paraíso y después fuimos echados de ahí, nos lleva hasta Apocalipsis, que es donde Dios nos dice que quiere restaurar todo eso. Nos quiere devolver y abrir las puertas hacia el árbol de la vida. Lo que había sido guardado para que no accediéramos a ello, ahora, gracias a Cristo y por su sacrificio, nosotros ya tenemos acceso por Cristo, por Él. Si no, no habríamos podido acceder. Muy bien. Hombre, los 2 querubines del Edén, del principio, sin duda añadían una nota de esperanza, ¿no? Exacto. En el futuro, en el plan de redención. Eso habría que verlo así también, además de guardar o impedir que tocasen el árbol de la vida. Ahora, los 2 querubines que están al lado de, digamos, uno en cada extremo del propiciatorio, sobre el arca, quizá hemos de ver que también tenían otra función, y es de hacernos entender cómo la corte celestial está pendiente del plan de redención, porque ahí se hacía la expiación del pecado. El sumo sacerdote solamente podía entrar un día en el año, el día 10º del mes 7º, el día de Yom Kippur, para hacer la expiación. Y entraba con la sangre del macho cabrío por Jehová, que era una sangre limpia, un animal sobre el cual no se había confesado ningún pecado. Y entonces los querubines estaban muy atentos a lo que allí pasaba. Eran como, podemos decir quizá también testigos de lo que se hacía, ¿no? Pero sobre todo
observando y aprendiendo lo que Dios estaba haciendo por sus criaturas, no para limpiarles el pecado. Todo el ritual que, sin duda, pues hacía eficaz el rito de Cristo en la cruz y luego su intercesión ante el trono de Dios, pues hasta que acabe el tiempo de gracia, ¿no? Esto de alguna manera era tipificado en el lugar santísimo cada vez que llegaba esa fecha. Y esa esperanza de la que hablamos, como nos dice en Hebreos 4:16, nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. Esa esperanza. Pero fijaos, de todas maneras, es que es maravilloso, porque el Señor nos hace una invitación constante a ir al trono de gracia y especialmente cuando hemos pecado, es decir, cuando más necesitamos a Dios porque nos hemos separado de Él, porque nos hemos desconectado de Él, es cuando nos dice, no, especialmente cuando estás caído, ven a mí. Es decir, qué mentalidad tan distinta a esos dioses que se fueron inventando los seres humanos, ¿no? A los dioses paganos había que aplacarles la ira, había que hacer algo para congraciarse con ellos. Y el Señor hace justamente lo contrario. Mira, cuando estás en peor momento, cuando me has rechazado, cuando te has separado de mí, cuando me has traicionado, cuando no has estado a la altura de las expectativas, es decir, cuando estás mal, cuando te ves muy pecador, entonces especialmente ven al trono de gracia. Volvemos a la idea de antes, o sea, todos tenemos esperanza. Hayamos hecho lo que hayamos hecho en la vida, estemos en las circunstancias que estemos, todos tenemos acceso al trono de gracia. Es la cosa más maravillosa del mundo, porque esto nos permite ir al mundo confiados de que tenemos un Dios que no va a dejar a nadie atrás cuando esa persona tiene necesidad de Dios. Y de hecho, en los evangelios, ¿cuándo vemos a Jesús? Una sola vez que diga a Jesús, mira, estoy demasiado ocupado, no puedo atenderte. Mira, estoy muy cansado, otro día. No, mira, esto que has hecho es demasiado malo. Esto es tan horrible a ojos de Dios, que evidentemente todo es horrible a manos de Dios, a ojos de Dios. Pero Jesús siempre fue accesible a la gente. Y así es nuestro Padre. Porque Jesús ya lo dice, ¿no? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. En fin, pero bueno, ¿sí vas a comentar? No, que me has traído a la mente un texto muy breve de Jesús, que lo dice así de claro él: el que a mí viene, no le echo fuera. Lo deja ahí plasmado Juan. O sea, eso es muy así. bien. Y quizá, si en ese sentido, poner en contraste qué es lo que hacían las religiones paganas con la fe de la Escritura. Es decir, los sacrificios que hacían los paganos tenían como destinatario el Dios al que adoraban, ¿de acuerdo? Hacían la propiciación para hacerlo propicio, para que fuera favorable, teniendo como destino el Dios al que adoraban. Sin embargo, en la Escritura es Jesús el que hace el sacrificio y el destinatario somos cada uno de los pecadores. Justo lo contrario. Justo lo contrario. Sí. Y es para expiar y quitar el pecado. O sea, que van en sentido contrario. Lo mismo que hemos dicho en temas anteriores sobre la forma de gobierno, en el tema de la expiación del pecado o del sacrificio, pues ocurre lo mismo. No sé por qué, sin duda influidos por el pecado y sus secuelas, pues siempre vamos en dirección contraria a lo que Dios nos quiere decir o a lo que Dios hace. ¿De acuerdo? Pero está muy bien, muchas gracias. Aún así, ¿hay alguna cosita interesante que digas, no quiero dejar de contar hoy? ¿Puede haber algo que digas, esto tenemos que decirlo? No te reprimas, dilo. Ya. Bien, hay una cosa que a veces, pues, en fin, se comenta, se dice. Yo creo que el autor de la lección nos ha dejado esto bastante bien resuelto. Los seres vivientes de Apocalipsis, o los seres vivientes de Ezequiel, capítulo 1, cuando se desplaza el trono de Dios hacia Jerusalén, pues no se terminan de entender. Y luego también pues, se plantean dudas con la explicación de la cara de león, de águila, de buey o de hombre, ¿no? Y hay un texto en Ezequiel capítulo 10 que es muy claro. Dice, cuando habla ya de la vuelta del trono de Dios, de regreso de Jerusalén otra vez, digamos, pues hacia el cielo, ¿no? Cuando marcha, cuando regresa,
dice Ezequiel, estos eran los mismos seres vivientes, porque aquí habla de querubines. Dice, eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, la visión del capítulo 1, y conocí que eran querubines. De modo que, claro, los serafines de Isaías, los seres vivientes de Apocalipsis, los seres vivientes y querubines de Ezequiel están junto al trono de Dios, son los mismos, son querubines. Y por otra parte, tengamos en cuenta que Lucifer, que era querubín cubridor, estaba junto al trono de Dios, el que tenía el mayor rango, la mayor proximidad, el mayor derecho, digámoslo así, ante la presencia de Dios. ¿Y qué era? Era un querubín también. De modo que esta es para mí una aclaración interesante. No sé si podríamos ir un poco más allá, tratando de explicar las caras, la cara de león, de águila, buey y de hombre. Te propongo que nos lancemos y digamos algo. Di algo que quede. Vamos a ver, al menos, pues, no sé, un intento, ¿de acuerdo? Un intento de aproximación. Sí, un esbozo. El león, como rey de la selva, podría ser una representación de la omnipotencia divina. Podría ser. El águila, que a veces es utilizado también como símbolo en algunas profecías, que muestran los desplazamientos de los ejércitos cogiendo presas, como el águila puede coger un corderito y se lo lleva, ¿no? Pues podría representar la omnipresencia de Dios. La cara de hombre podría representar la omnisciencia. Toda la creación en este mundo, es el más inteligente que Dios ha hecho, ha sido al hombre, ¿de acuerdo? Y el buey, pues yo creo que el buey sería una representación, podríamos entenderlo así, del amor abnegado de Dios, que llegó al sacrificio. Y el animal más importante que se ofrecía en el santuario era el buey, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces podría ser un intento, una aproximación para entender el porqué de esos simbolismos. Que por otra parte, la tradición judía dice que estaban las banderas de 4 tribus de Israel y que las plantaban en los campamentos donde se asentaban alrededor del santuario. Bueno, es una aproximación que evidentemente no satura el significado y que hay más opciones, pero sin ninguna duda que no lo satura, es una aproximación. Ni lo pretende, es un intento de explicación. Muy bien, muchas gracias. Julia, ¿tenemos alguna cosita más? Pues sí. Y a ver, es un poquito completarlo con la lección anterior, que ya hemos hablado sobre que Jesús es también conocido como Emmanuel, Dios con nosotros. Dios quiere estar entre su pueblo, y es que Jesús como Emmanuel, que nos lo indica ya desde un punto de vista del Nuevo Testamento, también en la escuela sabática de hoy, que estamos haciendo hoy, nos indica cómo Dios quería estar entre su pueblo, pero desde siempre, incluso desde el Antiguo Testamento. No es solamente desde que Jesús vino a la tierra, que es, vamos, la expresión máxima de cómo Dios quiere estar entre nosotros. Pero ya desde la organización, ¿no?, de cuando se hizo el tabernáculo y cómo se organizaron los campamentos, el campamento de Israel alrededor de lo que es el tabernáculo, ya indicaba, porque esto se lo dijo Dios a Moisés, de cómo tenían que organizarse. Y es porque él quería quedar en el centro, quería estar en medio de su pueblo. Y la escuela sabática de hoy esto nos lo indica muy bien. Eso demuestra la motivación de Dios, querer estar cerca de su pueblo, y lo pensamos, volvemos a la idea de antes, cerca de un pueblo que es rebelde, que es pecador, y sin embargo Dios insiste, quiero estar cerca de mi pueblo, no, en el centro. No solo en el centro geográfico, sino en el centro de sus corazones. Sí. Sí, que sí, perdona. A ver, tengo unos 4 versículos. Primero es el de Números 2, que nos dice, ¿no? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, que es las banderas que tenían el símbolo, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán, porque Dios estaba en el centro. Esto es un versículo que acompaña la idea que estamos diciendo. Y también Apocalipsis 21, 12, 13, que nos dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas.
la misma idea en Apocalipsis que en el Antiguo Testamento. Volvemos a la interrelación constante, ¿verdad que sí? Es que Dios quiere estar entre su pueblo, siempre. Y hay algo importante en la lección, es ya la parte prácticamente final, que quizá deberíamos de comentar brevemente. Y es que algunas personas se lo plantean, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo es posible que Lucifer, el ser más perfecto que Dios creó, ¿de acuerdo?, cayera? ¿A qué se debió? No sé, ¿qué es lo que falló en su persona? ¿Qué es lo que motivó su caída? Quizá un breve comentario podríamos hacer en este sentido, ¿de acuerdo? Porque no deja de ser algo realmente importante. Sabemos que Elena White dice que el pecado no tiene explicación. Claro, por eso explicarlo no sé por dónde sería ibas a ir. justificarlo. Pero claro, también es verdad, es innegable que pasó algo. Pasó algo, sí. ¿Qué pasó en él? Cada uno tenemos nuestra explicación, ¿verdad? Una explicación, pues no sé si de andar por casa o suficiente para tratar de entenderlo. Yo a veces he dicho que Lucifer se miró demasiado en el espejo o se miró demasiado el ombligo. En otras palabras, dejó de contemplar a su creador. Y aquí la idea, aunque no sea exactamente igual, pero se asemeja a las palabras de Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Satanás, Lucifer entonces, buscó la independencia de Dios. No voy a ser más dependiente, seré semejante al Altísimo, es decir, voy a ser independiente. Pondré mi trono donde Él lo tiene, y por ahí falló. Por ahí falló. No es fácil de explicar, pero parece ser que dejó de adorar y de contemplar a Dios y se contempló demasiado a sí mismo. Arrastró a todos los ángeles que son bien conocidos y nos ha creado un grave problema en este mundo. Ahora, también me llama la atención de esta lección la cita del Espíritu de Profecía, en la que se dice textualmente: las vacantes producidas en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Eso francamente llama poderosamente la atención, ¿de acuerdo? Se asemeja un poco a las palabras de Jesús cuando, de acuerdo al Evangelio de Juan, recordáis, en el capítulo 14, dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Yo creo que eso tiene relación con la cita de la Mona White cuando dice que las vacantes producidas en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. O sea, algo que nosotros no hemos visto ni hemos oído, que el Señor nos dice un poquito, descorre el velo un poquito nada más, de verdad, pero algo grande el Señor, entre otras muchas cosas, ha reservado para su pueblo. Y entonces el carácter de Dios pues será también, sin duda, más conocido que lo que podemos llegar a conocer ahora, en este momento. Lo que hemos estado comentando debiera tener un impacto en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Recuerdo que hace unos años un equipo de las Fuerzas Especiales de la Marina Norteamericana, los Navy SEALs, estaban, creo que era Afganistán, no Irak, creo que era Afganistán. Estaban en la azotea de un pequeño edificio. Estaban todos situados estratégicamente para defenderse de la agresión, y uno de los talibanes lanzó una granada potente. Cayó justo en el medio, y uno de los Navy SEALs lo que hizo fue lanzarse encima de la granada explotó, él quedó reventado, evidentemente murió, pero salvó la vida de todos los que estaban allí. Entonces, una entrevista que le hicieron a uno de los que estuvo, que se reconocía íntimo amigo de él, decía: no olvido un día lo que mi amigo hizo por mí. Y dice: trato de vivir a la altura de lo que él hizo por mí. Bueno, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Es un mensaje todo lo que hemos muy revelador. Cuanto hemos planteado hoy tiene que ejercer un impacto, una influencia tal que hagamos... A ver, Juan el Bautista no preparó el terreno para el ministerio del Mesías. Nosotros sabemos que tenemos una especie de rol parecido al de Juan el Bautista.
Tenemos que preparar los corazones de la gente para la segunda venida de Cristo. Y volvemos a la idea que ya hemos planteado un par de ocasiones. La única manera hoy, en el año 2025, en sociedades tan secularizadas, tan materialistas, tan alejadas de Dios, necesitamos vivir el Evangelio de tal manera que sea atrayente para aquellos que no le conocen, que no conocen al Señor. Porque va a ser la única manera de que podamos ejercer un impacto positivo que trascienda la vida de las personas. Y tenemos que insistir una y otra vez. Aquí lo importante es que ejerzamos de embajadores de Cristo en la tierra, pero a través de lo que vivimos. Obviamente, resultado de lo que somos. Así que no sé si quieres tener una palabrita minúscula final. Bueno, como dijimos en Hebreos 4:16, hay que acercarnos al trono confiadamente. Y Hebreos 10, capítulo 10, nos dice cómo hay que acercarse. Y quiero dejarlo claro, hay que acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Muy bien. Tenemos que ir confiadamente de esta manera y entonces sabemos que Jesús, con su sangre que nos limpia, nos da la salvación eterna para siempre. Pues sí, la verdad es que una lección muy práctica, que el Señor nos ayude a vivirla. Así que hasta pronto y que Dios os bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.